El vocero de Gentío, Ramón Estrella, pero que nosotros lo conocemos como Monchi. Y así es que está compitiendo como candidato a diputado por la coalición Gentío Cambio. Monchi, bienvenido. Bienvenido, gracias. Este programa siempre ha sido tuyo, ¿eh? Sí, desde aquí darle las gracias a ti por siempre estar, permitirnos comunicarnos con el país, con el mundo. Y sobre todo a todas las personas que sintonizan este programa, que todos los fines de semana es un toque de queda. Si la gente espera estar de frente al país con todo esto, yo me siento muy a gusto de estar aquí. Sabes que este espacio siempre ha estado abierto para ti y yo te comprometo de que sea diputado vendrá de nuevo, porque ya es otra cosa. Sí. Monchi, ¿cómo va eso realmente? Sabemos que tú estás bien tirado, visitando a tus amigos, solamente para recordarles lo que tienen que hacer. Sí, bueno, hoy se cierra el plazo de la inscripción de la candidatura, ya nosotros formalizamos, bueno, se cerró el pasado jueves. El pasado jueves, sí, sí. El plazo para la inscripción de candidatura. Nosotros quedamos formalizados como candidato oficial de la coalición política República Dominicana Avanza, que encabeza el Partido Revolucionario Moderno, del cual es parte Alianza País, Justicia Social, el Partido Humanista, Dominicano por el Cambio, el Partido de Unidad Nacional, es decir, 21 partidos que incluye Alianza por la Democracia y todo este conglomerado de partidos que ganó abrumadoramente las elecciones municipales el pasado 18 de febrero y que no solamente va a repetir esa hazaña, sino que va a lograr ganar las elecciones del 19 de mayo con una cifra récord en el país. Nunca antes se había visto que el pueblo esté de un solo lado, y de este lado es con la figura del presidente de la República, Luis Abinader, que los adversarios dicen que los alcaldes, los regidores, los directores de distrito municipal, los vocales ganaron porque el presidente lo apoyó. Sí. Pero si el presidente fue capaz de ganar el 85% de las alcaldías de este país, apoyando otro, ¿qué será él siendo candidato? Es decir, va a subir la votación. Entonces aquí se va a poner el mapa congresual de un solo lado. Usted puede estar convencido de que si en las elecciones del año 2010 el país se puso de un solo lado, de morado, ahora va a ser mucho más del color azul, que es el que tiene esta gran alianza. Entonces, es muy poco lo que puede conseguir una alianza política que no está definido quién la encabeza. Por un lado, y por otro lado, el descrédito que tienen estos partidos que hundieron en el latrocinio lo que fue en las arcas del Estado, en sus gobiernos, y que ahora se presentan como si fueran mesías. Cuestión es que el pueblo lo conoce y que está muy reciente todo el daño que le hicieron a este país, creando déficit fiscal, creando un nuevo empresariado financiero en contra de la producción nacional, personas que vendieron todas las empresas públicas, que una parte de ellos están con grilletes en su casa y que ahora tienen que buscar los hijos para que sean candidatos, como si fuera una herencia familiar. El problema de las candidaturas y la participación política de este país. En ese sentido, nosotros estamos totalmente convencidos de que el próximo 19 de mayo este país estará de un solo lado, porque la República Dominicana avanza. Y en lo que corresponde a nosotros estamos visitando casa a casa a todas las personas que nos conocen y a los que no conocemos, para que nos conozcan. Nosotros tenemos un planteamiento fundamental, que es llegar al Congreso de la República
para poner en primer plano lo que tiene que ver con el sistema de enseñanza de este país, el sistema educativo. Nosotros queremos que el sistema educativo dominicano eduque en lo que tiene que ver por el valor de la vida, es decir, una educación para la vida. Y eso implica que en materia educacional y curricular nos planteemos que el sistema de educación pública y privada, el sistema formal de educación, desde la infancia hasta la secundaria, debe contemplar educación vial para tener menos personas fallecidas por accidentes de tránsito. Esa es la esencia de eso. Educación financiera para evitar los suicidios, que la gente no se endeude y provoque situaciones de depresión que lleven a atentar contra su propia vida. Que nosotros nos planteemos como país que hay que dar educación en salud y nutricional. Nosotros no podemos tener una población que cuando llega a una edad adulta ya todo el mundo o sufre de presión arterial o sufre de diabetes o hay que dializarlo o problemas coronarios. Si nosotros necesitamos prevenir las enfermedades y la única forma de hacerlo es con un plan nutricional en el cual desde la escuela se aprenda a alimentar a la población, pero no solamente eso, que sean los jóvenes los que permitan que los adultos aprendan a reciclar la basura, aprendan a enfrentar las zafras de enfermedades virales que como país tropical llevamos. Ese planteamiento nosotros también lo planteamos para que el sistema asuma la educación ciudadana y la educación constitucional. Es decir, la forma de enfrentar la delincuencia en este país tiene que ver mucho con que los jóvenes, los niños, lo fortalezcamos en valores ciudadanos, en una lucha frontal contra la delincuencia y que en el plano de la persecución a la delincuencia se aprueben leyes, y es nuestro compromiso, de duplicar la pena a aquellas personas que el Estado le paga para perseguir la delincuencia y participan de ella o son partícipes de ella. No es lo mismo un oficial policial que participe haciendo un atraco o que dirija una banda criminal para atracar que un ciudadano común. Entonces, no es lo mismo un juez que vende sentencia o un fiscal que se hace de la vista gorda cuando está pasando cualquier delito, cualquier crimen y no actúa. Entonces, en ese sentido nosotros estamos planteando la duplicación de la pena para aquella persona que el Estado le paga para perseguir, juzgar, investigar y sancionar la delincuencia. Y por otro lado, estamos planteando el hecho de que los dominicanos y dominicanas de bien, los que pagamos impuestos, los que trabajamos día a día, no podemos ser lo que con estos impuestos se mantenga a la población carcelaria del país. Es decir, nosotros estamos planteando que los privados de libertad deben trabajar y debe dársele no de manera obligatoria, sino un incentivo para que trabajen. En ese sentido, planteamos la reducción de penas a aquellas personas que son condenadas a 30 años, a 20 años, a 15 años y se dedican a trabajar en la producción alimentaria del país fundamentalmente para su consumo y para el consumo de la sociedad. Nosotros reducir por cada día de trabajo un día de prisión. Entonces, son propuestas que nosotros las llevamos y que podrán contribuir inclusive a que una mano de obra extranjera, que hoy es prácticamente obligatoria tenerla porque hay renglones de la economía que dependen de ella, nosotros podamos ir sustituyéndola por mano de obra dominicana de manera voluntaria y que le den un servicio al país. Entre otras cosas que nosotros estamos planteando y que tienen como eje preservar la vida de la gente, la vida de nuestros ríos, de nuestras montañas, de nuestros animales. Entonces, en ese marco global hay distintos proyectos de leyes que nosotros vamos a impulsar que tienen que ver con la protección animal, con la protección ambiental y de hecho el sistema educativo también tiene que implementar
ese currículo de educación ambiental. Todo esto adaptado a un sistema de formación que los conocimientos técnicos científicos lo vaya incorporando. Es decir, nosotros entendemos que la ciencia y la tecnología que debe estar en primer orden en nuestro sistema de enseñanza, pero fundamental es el para qué. ¿Y para qué es que hay que enseñar a la gente? Para que tener una mejor forma de vida. Y esa forma de vida tiene que ser con principios, con una formación que se incline hacia una sociedad cada vez más justa por un lado, pero también una sociedad con menos conflictos sociales, una sociedad de paz. Monchi, ustedes como dirigente político, tú como aspirante ya a ocupar una curul, esta situación que se vivió en las pasadas elecciones, se está hablando de más de un 50% de la población que no fue a votar. ¿Qué se espera ahora para esta, que son mucho de más interesantes, porque ahí están las congresuales y están las presidenciales a la vez? Sí, siempre, no solamente en este país, sino en el mundo, las estadísticas nos dicen que las elecciones para elegir gobiernos locales son menos participativas que las elecciones presidenciales, que engloban todo lo que tiene que ver con la política económica, la política exterior, la seguridad interna del país. Y la gente pone más atención a las elecciones nacionales que a las elecciones locales. Nosotros, pueden ser diversas razones las que la gente no fue a votar. A veces las estadísticas tienen que ser completas. Hay una población que va a votar, que vive en el exterior, que va a elegir diputados en el exterior, tanto en Europa como en Latinoamérica y Estados Unidos fundamentalmente, que no estaba en el padrón para los gobiernos locales. Tampoco la población carcelaria preventiva estaba en esas estadísticas. Entonces, incorporando esos votantes y también las personas que van a cumplir años antes del día de la votación de mayo, se votarán, pero fundamentalmente nosotros lo que queremos pedirle a la población es que vaya a ejercer su derecho ciudadano, claro, a votar, que no le ponga un precio a ese voto, que sí le dé valor, un valor al voto, porque con él se define quiénes serán los que van a gobernar durante 4 años más este país, y que al darle valor al voto piensen en las propuestas. Nosotros tenemos propuestas, nosotros queremos que usted que me está viendo, que su familia, que su hermano, que su primo, que su esposa, que su vecino vote por mí y me marque en la boleta de Alianza País, del PRM, de Justicia Social, en cualquiera de las 22 boletas que lleva esta alianza, que indudablemente va a ganar por mucho las elecciones del 19 de mayo y que encabeza el presidente Luis Abinader. Y cuando hablo del presidente Luis Abinader, quiero hacer énfasis en Santiago. Nunca como antes se había invertido en obras de infraestructura como se está invirtiendo ahora. En 3 años y medio que lleva esta gestión de gobierno, se ha invertido más que lo que invirtieron los gobiernos de los primeros 20 años de este siglo. Es decir, en 3 años y medio se ha prácticamente duplicado la inversión en Santiago que han hecho los gobiernos de 20 años. Y eso merece que la población dominicana le dé ese voto de confianza, ese voto de respaldo al presidente de la República y a sus candidatos, porque hay que hacer un gobierno que permita que lo que se plantea se haga, teniendo en cuenta que dentro de esa coalición hay personas que no son sellos gomígrafos de ningún poder del Estado y de ningún presidente, es decir, que van a tener voz propia en el Congreso, y que eso es lo que dijo el presidente, que le gusta que la gente sea independiente y defienda
esa independencia, pero sobre todo con la racionalidad política que permita convencer a sus colegas diputados y senadores para que este país siga en la perspectiva del avance tecnológico, científico, de infraestructura, que siga en ese avance que se nota porque cuando nosotros hace 4 años pensábamos que Santiago iba a tener un teleférico, la semana próxima, Así es. la semana próxima se va a inaugurar. Sí. Es una solución vial real. Cuando la ciudad de Santiago pensó que iban a limpiar el hoyo de Gurrabito y iban a hacer un jardín y una zona de esparcimiento como la que es en términos ambiental, cuando la entrada a Santiago luce tan hermosa como ahora. Entonces, esa parte nosotros tenemos, pero un gobierno que llegó a gobernar este país dentro de una pandemia, un país totalmente destrozado, con problemas, inclusive la masa laboral estaba en sus casas, trancado, y que recuperó el turismo. Y cuando decimos el turismo no es en un punto del país, sino que siendo racional, en una discusión irrebatible, podemos decir que no solamente se ha recuperado la zona norte del país, sino que hay inversiones en Pedernales, hay inversiones en Azua, en Baní, hay inversiones en Montecristi, sin descuidar lo que son la metrópoli. Pero teníamos gobiernos que solamente tomaban prestado para el uso de esos recursos para su bolsillo y para maquillar lo que era la metrópoli, sobre todo la capital de la República, la parte urbana, y no se preocupaba por los problemas de Santiago. En Santiago, en nuestra circunscripción, por ejemplo, hay que pasar por la avenida Hermana Mirabal, que comunica desde Tamboril hasta la cumbre, para saber cómo es eso y qué era lo que era antes. Es decir, y además que pone como un sitio histórico el lugar donde esbirros de la dictadura de Trujillo mataron a las hermanas Mirabal. Sí. Y en el día de ayer se celebraba el Día Internacional de la Mujer y nosotros aprovechamos para que los jóvenes puedan reforzar ese espíritu contra la violencia intrafamiliar y de género. Y una de nuestras propuestas para erradicar la violencia a la mujer implica que toda persona que reciba violencia intrafamiliar, violencia en la casa, sea considerada como una persona vulnerable y que se aceleren esos procesos para que la persona no quede en la impunidad. Porque después viene el amigo, viene el vecino, viene el familiar, la persona en común, a mediar para que perdone un asunto que es real, y viene la persona a decir que no fue así, que retira la denuncia para dar oportunidad. Es decir, hay que ser drástico en la imposición de la condena y flexible en el tratamiento para el cumplimiento de esa condena, como existe en otros países, que la persona puede estar en un proceso en libertad, pero con la condición y el seguimiento que permita que si vuelve a infringir la ley, va a tener que pagar con mayor severidad el hecho cometido y el nuevo hecho que se le puede juzgar. Monchi Estrella, candidato por la circunscripción número 3, por la Alianza Rescate... República Dominicana Avanza. República Dominicana Avanza, que se parecen mucho las dos alianzas. Monchi regresará con nosotros en breve luego de esta pausa. Vamos a hablar sobre todo de este problema haitiano. Ya volvemos. Monchi, en esta parte final de nuestro programa, esta situación que está viviendo nuestro vecino en estos momentos, yo en mi comentario del principio decía
que Haití no sale de una. Cuando un mandatario tiene 1 o 2 años de su gestión, ya al finalizar hay que tumbarlo. Eso es lo que se vive en Haití, pero que ahora es diferente porque ahora son bandas que están dirigiendo esta nación. Bueno, es bastante complejo. Sí. En Haití hay un problema institucional, sí. O vamos a decir de falta de instituciones, porque unas elecciones que debieron hacerse en el 2019 no se realizaron, la muerte del presidente después que se quedó un poquito a la fuerza también para no hacer elecciones, y este control de centenares de bandas, sí, porque no es una sola banda. La República Dominicana nunca como antes ha puesto mayor interés en la situación haitiana y no se puede acusar de que no ha colaborado para resolver esa población, esa situación. Es más, el presidente de la República ha enfatizado y se ha puesto los pantalones. Nosotros no podemos ser parte del conflicto haitiano. Por eso la justeza de evitar que una persona prácticamente derrocada como el ministro interino Henry, sí, se quede en nuestro país, porque eso sería alimentar que los propios haitianos que viven aquí y los que viven allá, que solo nos divide la frontera terrestre, intervengan en una situación que solamente deben resolverlo los haitianos en primer lugar y la comunidad internacional, y no quienes estamos al lado y que hemos cargado históricamente con esa responsabilidad. Yo soy de lo que planteo que a la larga la situación de Haití tienen que resolverla los haitianos. Y las Naciones Unidas y la comunidad internacional debe incentivar a la diáspora haitiana, los médicos haitianos, los ingenieros haitianos, los profesionales haitianos, los que viven tanto en República Dominicana como en Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos, que regresen a Haití. Es más, las Naciones Unidas deben contribuir a crear un ejército de haitianos, y una policía de haitianos, no importa que sea de la diáspora, para que vayan a Haití. No hay la necesidad a largo plazo de una intervención de otro país, sino de esos haitianos que pueden ser entrenados para que dirijan ese país, con asesoría internacional inclusive. Ahora hay una necesidad urgente de buscar una solución y de implementar el orden, porque una sociedad no se puede desangrar. Entonces, nosotros desde aquí llamamos a las Naciones Unidas, fundamentalmente, a la grande potencia que contribuyan a la solución haitiana, evitando un derramamiento de sangre y poniendo el orden. Lo primero que debe hacerse en Haití es desarmar esa población y evitar que los Estados Unidos de Norteamérica sigan permitiendo que el trasiego de armas, el negocio, porque Haití no produce armas. Sí. Haití no produce armas, y si ellos no tuvieran armas que llegan desde los Estados Unidos de manera ilegal, fundamentalmente, no hubiese un problema de violencia tan alto. Fuera un problema solamente de instituciones que se puede resolver con diálogo, pero con bandas armadas es imposible mantener un diálogo que dé resultados, porque la situación es imponerse el que tenga más control armamentista y el que tenga más deseo criminal de matar. Entonces, nosotros tenemos como comunidad internacional que evitar ese derramamiento de sangre que hay en Haití, pero en la psiqui de los dominicanos y de las personas que participamos en política debe entenderse que el problema haitiano a la larga tienen que resolverlo los haitianos. Ellos son los que tienen que elegir su presidente, ellos son los que tienen que hacer su ejército, ellos son los que tienen que hacer su policía nacional, y la comunidad contribuir a que esas instituciones sean fuertes, con asesoría, con adiestramiento, con equipo, con tecnología, y sobre todo construyendo en Haití infraestructuras que permitan emplear a esos
haitianos que le están pasando la de Caín y que no tienen la posibilidad de vivir en su territorio porque es un país totalmente desolado, un país que no tiene producción y la mano amiga del mundo debe ir en su auxilio. Y ayudando a Haití contribuyen con la democracia en el Caribe y sobre todo con que la República Dominicana no lleve esa carga tan fuerte que le han impuesto por ese saqueo que ha vivido ese hermano pueblo. Hermano Monchi, te deseo de los mejores éxitos. Ya te tendremos aquí ya como diputado la próxima vez que vuelvas aquí. Así será, así será. ¿Qué casilla es la número tuya? Todavía la Junta no lo ha dado formalmente, okay. Pero en razón de la regla que tiene, pienso que puede ser la número 5. Okay. Monchi Estrella, candidato de representa Gentío, en este caso un movimiento que ha luchado mucho en República Dominicana, sobre todo en la zona norte del país. Hoy ha estado con nosotros en nuestro programa de Frente al País y ya de cara a estas elecciones congresuales y presidenciales que se avecinan. Hoy ha estado con nosotros. Pausamos muy breve, ya volvemos.